De seguido, vamos a analizar la clasificación general del derecho en derecho público y derecho privado, sabiendo eso sí que actualmente en el derecho moderno la división entre normas de derecho público y derecho privado se torna un poco tenue. Vemos que la administración, que está regida por el derecho administrativo, por ejemplo, que es derecho público, puede, porque tiene personería jurídica, entrar a contratar en la esfera del derecho privado. Es decir, una entidad pública podría contratar con, con una empresa para que construya un edificio del Estado. Entonces aquí encontramos una entidad de derecho público que entra al ámbito del derecho privado y contrata con una persona que va a realizar un trabajo a favor de la administración y entonces entra al ámbito de las relaciones civiles o en determinado momento mercantiles. Entonces ahí la línea divisoria entre lo público y lo privado empieza a tornarse poco clara. No obstante, para efectos académicos y prácticos podríamos decir que las dos ramas en que se divide el derecho son el derecho público, cuyas normas son de acatamiento para todos los seres humanos, son de acatamiento obligatorio, se trata de normas de orden público, son publicadas en la Gaceta y nadie puede alegar desconocimiento de dichas normas jurídicas. Mientras que vamos a tener las normas de orden privado. Por otra parte, en las normas de orden privado prevalece la voluntad de las partes. Es lo que las partes convengan o pacten se transforma en ley para ellos. Eso sí, lo que pacten, lo que convengan, lo que contraten, tiene que ser en el marco de las buenas costumbres y el marco de lo que es lícito en el territorio costarricense, sin violentar los derechos de terceras personas de buena fe. Las ramas del derecho público o materias del derecho público serían, por ejemplo, el derecho político y el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho tributario y el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho del trabajo, el derecho canónico. Las normas o materias de derecho público son de aplicación erga omnes contra todos los hombres y son de acatamiento obligatorio porque son normas de carácter público que siempre tienen que ser tomadas en cuenta. Mientras que las ramas o materias del derecho privado tienen que ver con situaciones de relaciones intersubjetivas entre personas de derecho privado. Es decir, en el derecho privado prevalece la voluntad de las partes. Lo que pacten las partes se considera ley entre las partes, siempre y cuando no vayan en contra de la moral, las buenas costumbres o los derechos de terceras personas de buena fe. Tenemos las normas del derecho civil y el derecho mercantil. El derecho administrativo es una de las ramas del derecho público. El derecho administrativo es el que le permite al Estado cumplir los fines para los cuales fue creado a través del gobierno, el cual no es identificado como una persona específica, sino con el conjunto de seres humanos que lo integran, investidos con el carácter de funcionarios públicos de toda jerarquía. Es función de la administración pública cumplir su cometido con estricto apego a la normativa legal vigente. Es decir, el funcionario público, que es parte del Estado, está obligado a cumplir con estricto apego al principio de legalidad. Solo se puede hacer lo que la ley le indica que tiene que hacer. Principios rectores de la actividad administrativa. Tenemos, número 1, el gobierno de la República, los poderes que lo conforman y los funcionarios que integran a estos son responsables por la forma que ejercen su función, así como por los actos que realizan en el ejercicio de esta. Dicha responsabilidad trasciende al ámbito patrimonial, disciplinario, penal y civil. 2. La administración pública está obligada a respetar los principios fundamentales del servicio público para asegurar la continuidad, eficiencia y adaptación a todo cambio en el régimen legal
o en las necesidades sociales que satisfagan, así como la igualdad de trato a todos los usuarios. Número 3. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Este es un principio también consagrado en la propia Constitución Política. 4. En la administración pública, los funcionarios están obligados a actuar con apego a la ley, el famoso principio de legalidad administrativa. 5. El servidor que en el desempeño de la función pública, por acción u omisión, culpa o negligencia, ocasiona trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados, se hace acreedor a sanción disciplinaria. 6. Todos los documentos de la administración pública son de carácter público y, por tanto, podrán ser consultados por los usuarios en el momento que lo consideren pertinente. Solo en casos excepcionales, algunos documentos tienen carácter confidencial. 7. En ningún caso la Administración podrá negarse a recibir los documentos presentados por el usuario. Tampoco podrá negarse a imprimir el recibido o sello de recibido en los documentos que se le presenten. La Administración deberá realizar las observaciones por escrito. 8. En ningún caso, la actuación administrativa puede ser contraria a las normas unívocas de la ciencia o la técnica, a los principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia. 9. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfaga primero el interés público. 10. En todo caso, el interés público prevalecerá sobre el interés de la administración pública. 11. Los actos administrativos de alcance general deben ser publicados para que su eficacia alcance a todos los administrados. 12. Los actos administrativos particulares deben ser notificados para que sean conocidos debidamente por los administrados. 13. El tiempo concedido al administrado para realizar un trámite se estima en días hábiles. Para la administración, el tiempo se adjudica en días naturales. 14. El administrado puede plantear su disconformidad sobre cualquier acto administrativo e interponer los recursos administrativos que corresponden. 15. De no corregirse la situación que motiva la disconformidad, el administrado tiene el derecho de continuar solicitando se enmiende en sede judicial el error causado administrativamente. La jurisdicción competente para ello es la contencioso-administrativa. 16. Conforme al principio constitucional de jerarquía de normas, prevalece el texto de la ley sobre el de las normas de jerarquía inferior. 17. Cuando una ley o decreto ejecutivo está impugnado ante la Sala Constitucional o ante la Procuraduría General de la República, no pierde su eficacia, sigue vigente hasta tanto se conozca la decisión de dichos órganos mediante resolución oficial. 18. Cuando exista un conflicto de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo ente, este debe ser resuelto por el superior jerárquico común. Silencio administrativo. En ausencia de respuesta, la respuesta tácita es no. Hablemos del silencio administrativo. Como principio general, la administración pública está obligada a resolver de forma concreta y por escrito, principio de prueba por escrito, las peticiones de los administrados. Igualmente, los administrados deben hacer toda gestión por escrito. El ordenamiento jurídico ha establecido dos presunciones para discernir la voluntad administrativa en caso de omisión. Es decir, ¿qué pasa si habiéndose requerido la respuesta de la administración guarda silencio? Tenemos dos posibles interpretaciones. Uno, el silencio negativo, aplicable a reclamos o impugnaciones sobre un acto administrativo. Si la administración no respondiera, después de 2 meses de interpuesto el reclamo, se interpretará que la solicitud fue denegada. Silencio negativo. La respuesta es no. Tenemos la otra posibilidad, la del silencio positivo. Rige únicamente
solamente para licencias, permisos o autorizaciones administrativas cuya solicitud se presentó cumpliendo con todos los requisitos legales aplicables al caso. Si la administración no responde en el plazo de un mes después de presentada la solicitud, se considera que ésta fue concedida o aprobada. Este silencio negativo no rige para permisos, licencias o autorizaciones en materia forestal, ambiental o ecológica. Esto es muy importante. Mediante ley especial se puede reducir o aumentar el plazo que aplica al silencio positivo, o bien eliminar su aplicación. En resumidas cuentas, podríamos decir que el silencio positivo solo va a operar cuando la ley explícitamente lo indica. Vemos que en el caso nuestro, en el ámbito de la legislación educativa, en el ámbito de escuelas, colegios, universidades públicas, si la administración no nos responde un requerimiento, una impugnación, la respuesta después de 2 meses de no haber habido ninguna acción por parte de la administración tiene que ser interpretada como una denegación, como un no, como silencio negativo. La Ley General de la Administración Pública constituye la norma más importante para los directores con ocasión al manejo del personal a su cargo, y también resulta de la mayor relevancia para los funcionarios públicos conocer también algunas normas específicas de la Ley General de la Administración Pública. Vamos a analizar algunos conceptos como por ejemplo el principio de jerarquía administrativa, las potestades que tiene el director sobre sus subordinados, algunos actos como el acto de la avocación o la sustitución de los actos administrativos del inferior por parte del superior y cuáles son las implicaciones jurídicas, entre otras cosas. Vamos a leer algunos artículos de mucha relevancia, tanto para los directores como para los funcionarios a su cargo. En el artículo 84 de la Ley General de la Administración Pública se lee a la letra: las competencias administrativas o su ejercicio podrán ser transferidas mediante delegación, avocación, sustitución del titular o de un acto, subrogación y suplencia. El artículo 89 taxativamente indica: todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza. Esta hipótesis solo se presenta donde hay un director y un subdirector. El subdirector de un colegio, por ejemplo, tiene que ver con la parte administrativa, funcionarios administrativos, mientras que el director tiene que ver como jefe superior de todos los funcionarios docentes y los administrativos. En este caso, en cuanto a la atención de los funcionarios administrativos, el director del centro educativo le puede delegar al subdirector el emitir órdenes a los funcionarios administrativos del colegio. Porque esto es muy importante, la condición sine qua non que establece la ley, la norma, es que ambos deben tener funciones de igual naturaleza. Jamás, por ejemplo, un director podría delegar en un educador situaciones de carácter administrativo, porque en este caso el director tiene funciones administrativas y docentes, mientras que un educador solamente tiene funciones docentes. Cuando un director le delega a un maestro o un profesor la gestión de la dirección, se está violentando el derecho. 2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas compatibles de esta sección. 3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo. 4. La delegación deberá ser publicada en el diario oficial cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado.